Encantado de encontrarnos con ustedes, doble, triple, cuádruplemente encantado, porque hoy está con nosotros Julián Marías. Su visita de 1997. Hace 45 años que viene a la Argentina. Usted decía habitualmente que conoce a la Argentina más que la mitad de los argentinos. Seguramente. Seguramente más antigua. Su conocimiento es más antiguo. Le voy a decir que datos que podemos dar a los ingenieros, usted conoce a la Argentina más que el 73% de los argentinos. Imposible. Esos son los datos del censo. Acá tengo un libro escrito sobre usted. Estoy rodeado de libros suyos, pero este libro, Julián Marías, una filosofía desde dentro, es de un amigo suyo norteamericano, Harold Reilly. Y dice una frase en el primer capítulo, que usted redobla el paso. No está ni retirándose, ni tomándose el trabajo más lentamente, sino que trabaja a paso redoblado. Por desgracia es verdad. Eso sí es verdad. Creo que hago más cosas que nunca. Trabajo, yo a veces digo trabajo como una mula y luego me rectifico y digo no, como una yunta, que son dos mulas. De modo que esa es la situación, sí. Porque usted viene a Buenos Aires, a la Argentina, le dan el trabajo o la programación suficiente para matar a un rinoceronte de tamaño mediano, ¿no? Sí, pero a veces grande. Y a veces grande. Y tiene que volverse urgentemente. Sí, porque hacer más o menos otra cosa, de forma distinta, pero quizá un poco más. Sí, así ando. Va a dar un curso sobre España en el siglo XXI. La España posible del siglo XXI. Usted tenía la España posible en tiempos de Carlos III. Y voy a lanzar una ojeada haciendo un análisis del presente, que es lo que hay que hacer, claro, ver cómo podría ser España, qué problemas hay, qué orientación podría recibir en los años próximos del siglo XXI. Tengo acá algo que no sé si usted lo conoce. Ah, sí, esto hace muchos años se hizo, sí. Esto es muy antiguo, claro. Sí, yo conozco, claro. Hace 27 años... Sí, no me acuerdo cuántos años. Aquí dice que en 1970 usted estuvo en Buenos Aires, se lo voy a sacar. Sí. Dio 4 conferencias en Canal 11 de televisión. Claro, lo recuerdo muy bien. En el mes de junio, esta es la cuarta, el 24 de junio de 1970, creo que fueron 3, 10, 17 y 24 de junio las 4 conferencias, y se editó esto en long play, una reliquia. Sí. ¿Quiere escuchar un poquito? Pues no sé si vamos a perder tiempo. No. Este prodigio de la técnica que ha hecho que la naturaleza humana, naturaleza en expansión, se dilate inverosímilmente, he tratado de explicar a ustedes cómo veo yo el mundo y especialmente cómo siento estos últimos 25 años, este cuarto de siglo que está terminando. Yo diría que la situación es admirable para alguien que tenga sentido de la empresa, para alguien que tenga ganas de vivir. Todo está por hacer, pero ya se ve cómo hay que hacerlo. Yo recuerdo una frase de un escritor francés del siglo XVIII, Chasteaux, el cual decía: vosotros, los que vivís, y sobre todo empezáis a vivir en el siglo XVIII, regocijaos. Pues bien, yo diría, vosotros, especialmente los jóvenes, vosotros que vais a vivir en el último tercio del siglo XX, alegraos. Y es cierto. Había motivos para alegrarse y otros para entristecerse también, claro. Usted dice acá, quizá, la única frase no actual que usted dice quizá es la más importante. Usted habla de lo menos mal que está el mundo y dice un mundo con 3.500 millones de habitantes. Oh, eso se ha multiplicado bastante. Pero entonces la situación quiere decir que no ha empeorado, porque si el mundo estuviera tan mal, o hubiera estado tan mal como se decía en 1970, ese mundo no hubiera soportado 2.000 millones de habitantes más. Claro. Lo malo es que está pasando un fenómeno curioso, que es que en los países en que se podría admitir un aumento de población, y sería bueno, apenas aumenta la población. Es decir, se ha producido una terrible crisis de natalidad precisamente en los países occidentales.
Yo escribí hace ya tiempo, ahora un par de años, un artículo titulado Hermanos, y decía que pronto no iba a haber hermanos. Es decir, que se habla de fraternidad, se habla de hermandad, pero no va a tener sentido real y efectivo, porque como las familias no tienen hijos o tienen uno, no va a haber hermanos, lo cual es gravísimo, claro. Y en los países europeos y americanos, si las cosas no cambian bastante, no va a haber hermanos pronto. La natalidad en muchos países es de 1,1 o 1,2 por pareja. Me parece gravísimo. Y encima a muchos niños no los dejan nacer. Yo he dicho que el aborto es lo más grave del siglo XX, la aceptación social del aborto me refiero. Es lo más grave del siglo XX, incluido todo, absolutamente. Es evidente que una mujer puede abortar en circunstancias particularmente graves, penosas. El hombre delinque, el hombre peca, por supuesto, pero que eso parezca bien, que eso parezca un derecho o incluso un avance, es simplemente monstruoso. Y si usted suma la falta de natalidad y la aceptación social del aborto, creo que esto es en profundidad lo más grave de nuestra época. Ahora, es cierto, como algo que usted dice alguna vez, en España se decía en épocas previas a la guerra civil, cuanto mejor peor, cuanto peor mejor, cuanto peor mejor. Extremistas de Algunos de extremistas. dos lados que Esta situación empeorando, porque empeora, porque si los matrimonios tienen un solo hijo, la población se va a enangostar y va a sí, claro, reducirse, no digo desaparecer, ser sustituida por migraciones importantes. No habrá esa situación, no generará un cambio, una inflexión al empeorar en tal grado la situación. Bueno, yo creo que el hombre cuando toma un camino erróneo, al final tropieza con una pared y cae en la cuenta de que se ha equivocado. Yo creo, por ejemplo, que esto no puede prosperar. Evidentemente, por ejemplo, la aceptación social del aborto está favorecida por una propaganda enorme, organizada, ¿no? Hay partidos políticos cuyo programa es el aborto, es lo que quieren, y es lo que sacan a relucir una vez y otra. Por supuesto, y eso a la gente le influye mucho, porque además la gente está muy manipulada por los medios de comunicación, muy particularmente por la televisión, con su fuerza de imagen y su presencia inmediata, ¿no? Y yo creo que se va a tropezar con esto, se va a ver que esto es absurdo y yo creo que va a haber una reacción, evidentemente. Se va a recuperar, no sé, el sentido moral y el sentido de la realidad, sobre todo. Yo con eso cuento. Y ahí sí.